Es la economía un tema que está en nuestra coyuntura, es la economía una bandera de guerra en las campañas políticas que hemos visto desde que empezó este año electoral. Es la economía un tema que nos preocupa en el día a día, no solo este año, también años pasados, porque desde el año 2023 que venimos sufriendo gradualmente una situación económica en nuestro país. Es la economía de la que vamos a hablar ahora con Omar Velasco, analista económico, a propósito de estos datos que hemos conocido. He estado leyendo, Omar, a tiempo de saludarte y darte la bienvenida, a varios estudiosos de la economía que dicen que hace 40 años Bolivia no tenía una decreción, no tenía una contracción económica así como la estamos teniendo ahora, restando por supuesto el periodo de la pandemia que todo el mundo sufrió un impacto económico por todo lo que ya sabemos ocurrió en esa temporada. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Muy buenas tardes ya, querido Ariel, para mí un placer estar en Radio Compañera, pues un cordial saludo a tu gentil audiencia. Efectivamente, como tú mencionas, si descontamos el año 2020, el primer año de la recesión y particularmente el tema de la cuarentena, la economía nacional no había entrado en una situación de contracción económica. Eso quiere decir que el aparato económico, en lugar de crecer, ha disminuido. Pero esta no es una disminución específica atribuible a un sector económico, como podría ser los hidrocarburos, que viene cayendo, se ha dicho de paso, hace, digamos, más de 5 años. No, esta es una caída generalizada donde hay una mayoría de sectores económicos que están mostrando esta disminución. Y obviamente este contexto hace de que haya una combinación particular entre dos factores, digamos, negativos, porque por un lado está esta disminución de la producción y por otro lado las presiones inflacionarias, que hace que nos movamos en una situación que se conoce en la economía como estanflación. Uh-huh. Y eso nos arroja un otro escenario, ¿no? Porque cuando se habla de economía, hay una cierta condición psicológica, pues, ¿no? En la población, en la casa, las familias, los amigos, que los precios que suben, que nunca bajan, que la vida es más cara, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos afecta esto que estamos viviendo ahora a los bolivianos a propósito de esta transición de gobierno? Porque se viene un cambio de gobierno, han anunciado medidas económicas un poco más claras después del debate presidencial del fin de semana pasado, pero ya estamos a nada del balotaje. Uno de estos dos será el presidente de Bolivia y uno de estos dos candidatos tendrá que tomar las decisiones y ejecutar estos planes, ¿no? Permíteme robarte primero un minuto para explicar a la población que no solamente ayer se ha presentado el dato del crecimiento económico, sino lo más importante ha sido el anuncio del cambio de metodología de las cuentas nacionales, porque Ariel, lo que ha cambiado, lo que ha pasado ayer es que el INE ha presentado una nueva forma de cómputo de el crecimiento económico, de la economía en general. Y en esta nueva mirada, por ejemplo, se han incluido nuevos sectores económicos donde se visibiliza, por ejemplo, el tema de la salud y la educación dentro del PIB. También otra buena noticia es que hemos tenido, digamos, hay un incremento en el cálculo de lo que se llama la estructura de costos, porque hemos pasado de 35 sectores, de 35 estructuras de costos para los sectores genéricos a más de 200, lo cual en realidad ayuda a mejorar la precisión de la información estadística. Y finalmente mencionar también la inclusión de lo que se llaman las cuentas económicas integradas, que lo que permite es hacer un traspaso de cuentas en flujo, como es la producción y el empleo,
a cuentas patrimoniales, a stocks para el cálculo de la riqueza. Ahora, ¿por qué es importante partir de este punto? Porque en realidad, y algo importante que los bolivianos necesitamos las autoridades, perdón, necesitan para la buena toma de decisiones, es tener información mucho más precisa y oportuna. Y es en ese sentido que la información que hoy el INE está presentando debería contribuir a la mejor toma de decisiones. Y es ahí donde quiero entrar con tu pregunta, porque la preocupación que yo tengo es si los candidatos han podido revisar la exposición que ha hecho el INE, porque las medidas que están planteando las dos candidaturas en curso básicamente son medidas de shock que lo que van a provocar, por un lado, es mayor inflación, porque van a levantar el precio de los combustibles, lo van a unificar al precio internacional, porque van a unificar, el tipo de cambio. Eso va a generar una devaluación de 100%, pero que no va a terminar ahí, porque lo que están planteando es un nuevo régimen cambiario, donde básicamente la moneda, el dólar, va a comenzar a fluctuar, y eso se va a traducir necesariamente en mayores presiones devaluatorias. Finalmente están proponiendo una contracción, del gasto público, un ajuste fiscal de más de 5 puntos del PIB. Eso se va a traducir en mayor contracción económica. Consecuentemente, lo que hay que ver es que las medidas de política que están proponiendo para estabilizar la economía, en realidad se puede traducir en mayor inflación y mayor recesión económica, y más allá de estabilizar la economía, lo que podríamos tener es una situación de mayor empeoramiento de la situación actual si no se toman medidas efectivas. Uh-huh. Ahora, yo te soy muy honesto, no entiendo muy bien por qué es una buena noticia el cambio de metodología. Te explico por qué, Omar. Ayer he estado leyendo un poco el tema de la metodología y de cómo hace el INE las cosas, o cómo decidía hacer el INE las cosas hasta ahora. Este cambio de metodología, según algunos analistas económicos, responde a una especie de maquillaje para ya en la salida, ¿no? Ok, maquillemos un poco la situación para que al final no nos vayamos y nos digan destrozaron la economía, porque creo que al margen de eso ya lo han hecho y no van a dejar de hacerlo. Cuando haya un cambio de gobierno, la gente que esté en función en ese momento mirará atrás y dirá, es que los de ayer, ¿no? Los de ayer hicieron esto y aquello. Y te reitero la pregunta para pedirte, por favor, profundicemos en este asunto, porque quiero entender bien este cambio de la estructura de costos. ¿Qué significa el cambio de metodología? ¿Por qué es una buena noticia, Omar? Mira, Ariel, para poder medir el crecimiento económico, lo que tradicionalmente se hace es hacer una comparación con un año de referencia, que se denomina año base. El problema que hemos tenido en estos más de 35 años de metodología antigua es que la estructura económica ha cambiado de forma sustancial, y esto obviamente no se podía visibilizar en las cuentas nacionales porque estábamos utilizando una metodología antigua. Ahora, esto en realidad lo que está provocando es levantar ese maquillaje contable que ha existido en las estadísticas en años anteriores, porque fíjate tú, Ariel, según las antiguas estadísticas nacionales, teníamos el año pasado la economía había crecido en 0,7%, cuando en realidad con el cambio metodológico lo que se demuestra es que hemos tenido más bien una contracción económica, y eso obviamente demuestra de que de alguna forma había una lectura errada de la información económica que hoy se está más bien develando a los bolivianos. Uh-huh. Perfecto, ahora sí me queda totalmente claro, sobre todo porque conociendo esta decisión, ¿no? Tendremos números un poco más precisos en torno a esta realidad. ¿Cuál era el año base o el año de referencia antes?
Bueno, las estadísticas se han hecho con base en 90, es decir, de hace 35 años. Eso hace de que la economía en 35 años haya cambiado de forma sustancial. Ariel, habían sectores que estaban sobrerepresentados en el cálculo del Producto Interno Bruto, como era el tema de la agricultura, el tema del transporte, que hoy han reducido su participación dentro del PIB. Contrariamente, otros sectores económicos han incrementado su peso específico, como es el tema de la construcción, el tema de la administración pública o el tema de la banca. Adicionalmente, lo que hay que ver es que el Producto Interno Bruto medido en términos nominales estaba subestimado en más o menos un 20%. Eso quiere decir que el ingreso per cápita, es decir, la producción por cada boliviano, era inferior a lo que realmente debería estar cuantificado. Y obviamente hoy con las nuevas estadísticas se va a poder tener una mejor lectura de la economía y por supuesto de la profundidad de la crisis que estamos hoy atravesando. Sí, sin lugar a dudas. Y también precisar, Omar, cuál es el nuevo año base es fundamental para que los que vienen no nos tomen el pelo, ¿no? O por lo menos sea más difícil que nos tomen el pelo. Efectivamente, mira, ahora el nuevo año de referencia es 2017, pero a diferencia de lo que ha ocurrido con este cambio de año base, que ha demorado muchos años en poderse realizar, hacia adelante ya no va a haber la necesidad de que se hagan estos ajustes tan extemporáneos cada cierto periodo de tiempo, porque en la nueva metodología se incluye lo que se denomina una base móvil, que quiere decir que ahora el cómputo de referencia ya no va a estar vinculado a un año, digamos, de referencia tan pasado, sino que son, se hace un ajuste con relación al año anterior. Eso permite que el año de referencia sea en realidad variable. Y para poder realizar esta nueva metodología se tiene que elaborar lo que se denomina unos índices de encadenados de volúmenes, que se entendería como cálculos de la estructura económica por actividad que va a ir cambiando de año en año, y esto va a permitir que hacia adelante no haya esta tendencia a tratar de maquillar la información estadística. Y eso es realmente importante, ¿eh? Realmente importante. Muchas gracias, Omar, por tu entrevista, por tu tiempo y por esta explicación que es realmente vital. Claro, porque algunos dirán, ay, pero el 2017 era otra la realidad. O sea, sí, pero es un dato más actual, sin lugar a dudas. Gracias, Omar. La buena noticia es que tenemos nuevos datos, la mala es que está la economía contrayéndose, así que hay que tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Ariel, hasta otro momento. Gracias, Omar Velasco, analista.